Esta mañana converso y le aprecio mucho su presencia al maestro José Luis García Aguilar. Él es internacionalista, especialista en gobierno y en política norteamericana. Y le agradezco primero la espera y luego los minutos que nos concederá. Maestro, buen día, un abrazo. ¿Qué tal? Buenos días, un abrazo para ti también en tu auditorio, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Qué leyó usted entre líneas? ¿Qué percibió usted entre líneas en un discurso en el que, vaya, muchos nos quedamos con conceptos como reunificación, reencuentro, pacificación, unidad, juntos, sí podemos hacer frente? ¿Qué leyó usted entre líneas en este mensaje de Joe Biden? Bueno, mira, yo creo que hay varias lecturas acerca de eso. En primer lugar, me parece a mí que Joe Biden entra a los Estados Unidos en un contexto extraordinariamente difícil, adverso, básicamente con tres crisis que tiene que enfrentar. En primer lugar es la crisis sanitaria, la pandemia que todo el mundo está padeciendo en este momento, la segunda, que es la crisis económica, y la tercera, y que tiene que ver con tu pregunta, es precisamente esa enorme división que tienen los Estados Unidos en términos políticos, pero sobre todo que se expresa mucho en términos raciales y sociales también. Si algo ha dejado muy en evidencia la pandemia es precisamente esta enorme desigualdad social que hay en Estados Unidos, a pesar de ser un país muy rico, la polaridad social es de las más altas dentro de la OECD y aparte de eso, todavía persiste y es algo, yo diría, casi estructural en los Estados Unidos, es lo que se ha mencionado acerca de este racismo que todavía es persistente, sistémico, como le llamó el propio Joe Biden en los Estados Unidos. Entonces los desafíos son muy grandes y básicamente son llamados a la unidad. Y mira, no es porque estas cuestiones, por ejemplo, la cuestión de estas fuerzas, ¿no? Que son antitéticas, ¿no? Que se oponen, son históricas realmente. Y, por ejemplo, es impresionante cuando uno ve la historia, la historia de los Estados Unidos, como el propio creador de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, pues bueno, con ese preámbulo, ¿no? De todos los hombres fueron creados iguales, ¿verdad? Pues era también dueño de una plantación y tenía esclavos. Entonces, bueno, pues eso siempre ha estado, ese anhelo de la igualdad entre seres humanos, ¿verdad? Y que al mismo tiempo, pues, lo vemos ahora con estas fuerzas que irrumpieron, y esto es parte de lo, digamos, de lo interesante del caso norteamericano. Hace 2 semanas, ¿verdad? Muchas de estas fuerzas que se expresan ahora de supremacismo blanco, digamos, neoseparatismo, en fin, una serie de grupos, ¿verdad? Extremistas que irrumpieron en el Capitolio, en la sede del Congreso de los Estados Unidos, del Poder Legislativo, no son nuevas, esto viene desde hace muchos años, pero ahora en un contexto favorecido por el discurso radical o radicalizador, polarizador de Donald Trump, pues bueno, pues realmente hace un caldo de cultivo para que la propia política norteamericana se encuentre realmente en una situación en la que pues es difícil encontrar términos medios, encontrar un centro, cuando realmente, pues digamos, parte de lo que uno puede observar en el proceso político norteamericano es esa continua búsqueda de un centro político. Y yo creo que en ese sentido, el presidente, ahora presidente Joseph Biden, es el político adecuado. Mira, frecuentemente comento que las democracias maduras, bien establecidas, suelen ser aburridas. ¿Por qué? Porque precisamente hay esta búsqueda hacia el centro. Y están los procesos institucionalizados, digamos, las ocurrencias son menores, se matizan, se filtran, se vigilan. Y entonces, bueno, yo creo que esto, pues obviamente va a lo largo del tiempo y de vez en cuando pasan
estas pruebas, como la que sucedió hace 2 semanas, y yo creo que Estados Unidos, pues por el momento la ha pasado pues un poquito difícil, pero ahí está. Eso dice mucho de la solidez de sus instituciones, su proceso democrático, pero no deja de ser frágil el asunto, porque esas fuerzas siguen ahí. Entonces yo creo que Biden con esta, a mí me gustó mucho lo que ayer comentó, puso ahí un artículo, el periódico The Guardian, británico, en el sentido de que quizás algo que distingue a Joseph Biden es precisamente esta cuestión de tratar de encontrar acuerdos, de ser un político que trata de concertar, ¿verdad? Que profesa, digamos, la cualidad de la autorrestricción emocional, y mucho por la cuestión de su propia experiencia personal, y sobre todo una cuestión que a mí me parece importante, que es digamos, el cultivo de una virtud, ¿no? Que a veces en estos tiempos tan polarizantes y que pues hay tanto ruido en todos lados, en las redes sociales y demás, ¿no? Tanta polarización, es la prudencia en la vida, la prudencia en la política, el ver que todas las acciones que uno hace tienen consecuencias. Y sobre todo, eso es con mucho más responsabilidad en aquellos que tienen el poder, porque no es nada más, ¿verdad? Decir, bueno, aquí hay enemigos o adversarios, unos, otros, blancos, negros, los que tienen, los que no tienen, en fin, sino más bien es tratar, y ese yo creo que es la responsabilidad de que tienen el poder público, de buscar soluciones para todos, ¿no? En este conjunto, independientemente de las preferencias, de las orientaciones, y es una tarea muy ardua, sobre todo en las democracias contemporáneas. Pero yo creo que Biden puede ser un político aburrido, ¿verdad? No es de estas, vimos ayer el discurso de inauguración, me parece un buen discurso, quizás no como para los libros, ¿verdad? No es alguien con la intelectualidad de Barack Obama o la elocuencia de Bill Clinton, ¿verdad? O de John F. Kennedy, por ejemplo, pero me parece que cumple su cometido, Juan Carlos, ¿eh? El tratar de llamar a esa unidad. No va a ser fácil, sobre todo lo vamos a ver en estos días, ¿verdad? Pero bueno, pues algo que quizás se tenga que tratar en estos tiempos tan inciertos y tan adversos. En función de esta personalidad que nos describe, maestro, de Joe Biden, ¿qué esperar de la relación con México? Es decir, si algo apreciamos obviamente en los últimos meses es, no sé si una cercanía real, artificial, fingida, del expresidente Trump con el presidente López Obrador, y esta renuencia de López Obrador a tener algún acercamiento con Biden hasta que no fuera ungido como presidente. ¿Qué podemos esperar de esta relación? Mira, la relación, desde mi punto de vista, la relación México-Estados Unidos es lo suficientemente sólida. Eso quiere decir que pues tiene elementos muy concretos que van más allá de las antipatías o las preferencias personales de los presidentes. Y permíteme ponerlo en dos partes principales. Una, hay temas que independientemente de quienes estén en el poder van a subsistir. Uno, la cuestión de la migración. Dos, seguridad. Tres, la cuestión del comercio, por ejemplo. Y hay otros adicionales que no por ser adicionales, no son importantes. Por ejemplo, la cuestión del medio ambiente, las cuestiones laborales que ahora van a estar, digamos, muy en el debate público. Y eso me permite irme al segundo punto, que es precisamente la cuestión de que no solamente son los presidentes, esta es una relación de una complejidad muy amplia en la que hay otros actores en la relación, por ejemplo el Congreso, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mira, yo creo que ese llamado a la prudencia, bajarle al tono, en fin, es muy importante, porque nosotros tenemos aquí a un presidente que, pues usualmente, sobre todo en las mañanas, ¿verdad?, suele hablar mucho, dice algunas cosas que en ese momento pues, se le pueden venir a la mente, en fin, ¿no? Y que realmente pueden mover. Mira, estamos en un contexto aquí nosotros electoral, y mucho de lo que dice el presidente tiene esos efectos y tiene esa intencionalidad. No hay que hacernos, digamos, no hay que ser ingenuos al respecto.
Se puede jugar a veces esa carta nacionalista que hay ahí en los mexicanos, ¿verdad? Y ponerse como defensor de la soberanía y de que no nos van a manipular, no nos vamos a dejar, en fin. Pero mira, no deja de ser retórica. Al final del día, cuando uno lo ve en comparación con Donald Trump, pues Donald Trump, desde mi punto de vista, pues realmente el presidente de México le fue funcional, sobre todo en materia de migración. Es decir, mira, cómo, y tú lo mencionaste, ¿verdad? Cómo fue que el presidente Trump, pues, amenazó con cuestiones de imponer aranceles y no se cuidaba la frontera, de las cuestiones, por ejemplo, de designar a las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas o ayudar al gobierno mexicano a combatirlas, en fin, ¿no? Y lo que prácticamente hizo que la Guardia Nacional estuviera vigilando la frontera sur, ¿no? Déjame comentarte algo más. Hay una característica importante en la política exterior de Estados Unidos. Es extraordinariamente pragmática. Es decir, Sí, claro. mira, ellos saben, y el nuevo equipo que entra ahora, son gente muy profesional, son gente que ha estudiado a América Latina, a Estados Unidos. No es casual que la que va a estar, digamos, a cargo en el Consejo de Seguridad Nacional, que asesora directamente al presidente Biden en materia de seguridad nacional, pues haya sido la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Entonces, ella conoce muy bien México, conoce muy bien las necesidades que tiene México en materia de política interna, y yo creo que van a ser muy prudentes con eso. Si ese tono o eso sigue después de la elección, bueno, a lo mejor había que considerar algunas cosas. Pero también un último punto que quiero comentarte al respecto de lo que me preguntas, es que desde mi perspectiva, tampoco hay que tentar a la suerte, ¿verdad? Claro. Tampoco hay que abusar de la fortuna. Claro. Biden es un presidente prudente, espera, ve, mira, y se lleva muchos años como pues un político profesional, Sí. lleva más de 40 años en la política, y mira que le pusieron trampas y que le mandaban anzuelos, ¿verdad? Durante la campaña y después de la campaña, y se mantuvo digamos que no mordió el anzuelo, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Sobre todo Trump. Y eso demostró que tiene, digamos, cierta templanza y mucha prudencia, pero tampoco hay que negarlo, porque no solamente es él, hay un equipo atrás, está el Congreso, están los medios de comunicación, también imagínate nada más algo que se diga por acá o que se haga, ¿verdad? Y que salga y que lo discuta el Congreso con una división de poder, ¿verdad? Tan frágil, tan endeble como la que tienen ahora, con una mayoría mínima, los demócratas en una... Ya demócratas no hay que pensar que, ¿verdad?, son todos, ¿verdad?, simpatizantes de la causa mexicana, ¿no? Y hay otra cuestión adicional, y mira que nos interesa a nosotros como poblanos. Realmente hay que bajarle también a nuestro propio tono, a nuestra propia temperatura, a pesar del contexto electoral en el que vamos a entrar próximamente. Bueno, ya estamos en eso. Pero mira, sabes que hay una comunidad mexicana importante allá, Claro, sobre todo claro. de mexicanos en esta zona de Connecticut, Nueva York y New Jersey. Entonces, y mandan 40 mil millones de dólares, y mandaron 40 millones de dólares el año pasado. Entonces, bueno, ¿para qué lastimar eso? Francamente, pues escaparía cualquier racionalidad que se pudiera entender, ¿verdad?, que tendría cierta lógica en un contexto electoral, pero fuera de eso, pues francamente no tendría sentido. Entonces, vámonos entendiendo, y yo creo que hay una buena oportunidad para abrir nuevos canales, ¿verdad? Y empezar a desarrollar una relación mucho más fructífera, que ya tenemos las bases, ¿no? Y debo decir también, si tenemos un nuevo tratado de libre comercio y en esta circunstancia tan adversa, pues exploremos también nuestra relación con quien está más al norte, con Canadá. Entonces es como para el momento, como para renovar la idea de una América del Norte cada vez más integral. Muy bien. Me parece. Maestro José Luis García Aguilar, internacionalista, especialista en gobierno y política norteamericana, le agradezco esta mañana sus comentarios, su visión acerca de este tema, y lo vamos a seguir molestando. Muchas gracias. Ninguna molestia, con mucho gusto, Juan Carlos. Saludos.